No. Vale. Gracias. Y sí se escucha, ¿verdad? Bueno, antes que nada, buenos días. Creo que tengo el gusto de conocer a todos, pero me presento. Mi nombre es Amanda Carrera. Soy residente de segundo año de medicina interna y la clase de hoy fue asesorada por el doctor Brian Bernal. El tema que vamos a ver hoy, pues, es tuberculosis pulmonar. Antes que nada, pues nada más me gustaría empezar con esa frase que me gustó. Es una frase célebre de Albert Einstein que dice que en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y pues nuevamente el tema tuberculosis pulmonar. Dentro de la agenda, lo que vamos a ver el día de hoy, pues una breve definición, un poco de historia sobre la tuberculosis, epidemiología, factores de riesgo, por qué es importante o trascendente, fisiopatología, cómo se presenta clínicamente, hallazgos imagenológicos clásicos, radiológicos y tomográficos, cómo vamos a hacer el abordaje, cómo se confirma el diagnóstico, pautas de tratamiento y finalmente complicaciones. En cuanto a la definición, pues sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente bueno, tejidos que tienen alta perfusión de aire, en este caso los pulmones, aunque técnicamente puede tener una infección en cualquier tejido o en cualquier órgano del cuerpo. Se facilita su infección por estados de inmunosupresión, ya sea autoinmunes, metabólicos o causados por otras patologías infectocontagiosas. Esto es importante en el contexto de pacientes que a la par tienen una infección por VIH. Y pues nada más como datos de acervo cultural, la tuberculosis a lo largo de la historia. Sabemos que es una enfermedad que ha estado acompañando a la humanidad prácticamente desde el inicio. Quise marcar seis momentos históricos importantes y pues nada más mencionar que gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos tener noción o certeza de que la infección de tuberculosis ha estado presente prácticamente desde la prehistoria. Los primeros datos conocidos datan prácticamente de 15.000 años antes de Cristo, específicamente en el periodo neolítico. Esto nos ha permitido confirmar la presencia de infección de Mycobacterium tuberculosis, pues prácticamente en fósiles, pero los primeros registros prácticamente de las culturas, bueno, ya conscientes, se asocian a las culturas viejas, egipcias y chinas, donde se registran datos compatibles, bueno, en los registros con una infección ya en un estadio complejo, tardío, por una infección de tuberculosis. Pero lo más importante, o tal vez el dato más trascendental que se tiene en la historia prácticamente antigua, es de la Edad Media, prácticamente entre los siglos XVII y prácticamente los siglos XIX en Europa, específicamente en Inglaterra, Francia, donde la tuberculosis se asoció o se asocia altamente a las epidemias, la epidemia blanca, que era una enfermedad muy prevalente con una mortalidad muy elevada. Prácticamente se le conocía como tisis, escrófula y se le asociaba a un patrón hereditario que ya después fue descartado. Sabemos que para que haya una infección tiene que haber un contacto directo y prevalente, pero previamente se pensaba que era una enfermedad que pues heredaba de padres a hijos y se le asociaba un origen pues mágico. Se consideraba una curación a través de los toques de reyes. Es posteriormente en 1882 cuando Robert Koch, un médico alemán, es el primero en aislar mm, perdón, el bacilo, gracias. Y a partir de ahí hace un parteaguas en lo que se conoce como la historia o la identificación de la tuberculosis, porque eso posteriormente nos permite identificar mecanismos de virulencia, terapias, y es aquí donde empieza la historia moderna prácticamente de la tuberculosis, para posteriormente en 1921 es el primer año donde se instaura de forma mundial la utilización de la vacuna BCG que se utiliza pues al nacimiento. Y ya prácticamente en el siglo XXI, que es ahora, tenemos la comprensión y desarrollo de nuevas terapias, marcas terapéuticas, factores de virulencia que le condicionan una mortalidad muchísimo menos disminuido, al menos al que se tenía en la Edad Media. Entonces, epidemiológicamente hablando, ¿por qué es trascendental la tuberculosis? Además de lo que ya vimos ahorita, porque prácticamente es una enfermedad que se considera una crisis o un problema de salud pública. Se consideraba para el año trajeron nuevos casos de tuberculosis
Listo, una disculpa. Dificultades técnicas. Ya está. ¿Ya se ve? Pusiste como pantalla dos ahorita. Pues le das aquí arriba y sale pues aquí, ¿no? Sí. Sí, debería. Ahí, gracias. Sí. Sí, sí se ve. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Sí. Ya. Ok, gracias. Bueno, sí. Bueno, continuando con la clase, en lo que corresponde a México específicamente, tenemos una tasa en el país de 15,7 casos y lo podemos dividir por estados. Déjame ver, voy a entrar. Sí, ¿no? ¿Sigo? Dificultades técnicas, pero bueno, al menos de la prevalencia que se había esperado para México, al menos en lo que corresponde a América, todo el continente americano, sabemos que la prevalencia no es tan elevada, al menos según cifras oficiales, y prácticamente es la misma que se maneja para Norteamérica, compaginando con Estados Unidos y Canadá. Lo que sí es de alarma es que se tiene registro de una tuberculosis alarma a la par con países como Brasil o Argentina. Se estima que hasta un cuarto de la población tiene tuberculosis, solo que ya no cambió. Ahí está. Y bueno, ya haciendo referencia a las estadísticas globales, sabemos que la tuberculosis ha tenido un descenso a lo largo en su prevalencia y en su incidencia a lo
eh, y es ampliamente conocido el estado de vivienda o condiciones de hacinamiento, sea el lugar donde viven o si la persona o el paciente estuvo en algún momento, no sé, en una cárcel o convive con muchas personas o en algún lugar que se considera alto riesgo. Llámese desnutrición, pues sin hacer referencia prácticamente al peso, sino el estado de nutrición, la calidad del aire que se respira de forma prolongada, si tiene alguna toxicomanía, específicamente el etilismo, alguna condicionante de un inmunocompromiso, como dijimos, una infección por VIH, una diabetes descontrolada, la edad se asocia a una infección diseminada o activa en ambos extremos de la vida. Sexo y género no es que exista una distinción entre hombres y mujeres, sin embargo, es una asociación que se hace por las actividades que se realizan dependiendo de cada género y pues contra lo que no podemos ir, los factores genéticos. En cuanto a las medidas de control, tenemos tres grandes pilares y nos vamos a abocar a las medidas que corresponden directamente a la fuente de infección, al microorganismo y al hospedero. En cuanto a las medidas que van enfocadas al hospedero, pues obviamente se trata de mejorar condiciones y tratar de contrarrestar ese inmunocompromiso que pueda haber. Obviamente el paciente tenga su inmunización contra BCG y que no exista algún dato de insuficiencia de específicamente la vitamina D, control de condiciones inmunosupresoras e iniciar terapia antirretroviral. Vamos a ver al final de la presentación cuando exista una coinfección con VIH. En cuanto a los que vamos, medidas abocadas al microorganismo, si tenemos una infección identificada y estamos en condiciones de practicar un test de susceptibilidad, es lo indicado porque esto nos va a condicionar si existe alguna mm, resistencia que podamos tratar o que podamos, para la cual podamos iniciar tratamiento desde el inicio. Y en cuanto a las fuentes de infección, prácticamente son medidas que se abocan a cortar este vector entre el paciente cero o el receptor. En cuanto al espectro de tuberculosis, pues obviamente sabemos que necesitamos de un contacto continuo y crónico cercano para poder generar una infección. La vía de diseminación de la tuberculosis pulmonar, pues es obviamente a través de la vía aerobia, perdón, a través de las gotitas de Fluch. Se estima que aproximadamente una persona bacilífera con una infección activa tiende a contagiar a alrededor de 15 personas en promedio al año. Y sabemos que obviamente que una persona sea receptora de la infección va a depender mucho de su sistema inmune y de la respuesta de los macrófagos. En cuanto a los grados de resistencia, podemos decir que hay un grado de resistencia disminuido. Si una persona se considera un bacilífero disminuido, si hubo un poco contacto, si faltó exposición, y por el otro lado, si hay un bacilífero o una carga de bacteriana elevada, si hay un contacto frecuente y elevado, pues obviamente se asocia a mayores tasas de infección, pero aproximadamente hasta un 90-95 personas, o al menos de las personas expuestas inmunocompetentes, no van a desarrollar una infección activa y solo el 5 o 10% van a desarrollar una infección que va a progresar a una tuberculosis latente. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que el agente causal principal es Mycobacterium tuberculosis, el cual es un bacilo aerobio estricto. Es un ácido alcohol resistente y esto condiciona también la atención que tenemos que tener para su identificación. Es un bacilo que carece de flagelos, otros tipos de mecanismos de movilización, es inmóvil, no forma esporas ni cápsula y se considera de crecimiento muy lento. Aproximadamente tiene una replicación cada 20 horas. Bueno, comparándolo con otro tipo de bacterias que se dividen o se multiplican por minutos. Por ejemplo, la bacteria más sencilla, la E. coli, que se divide, me parece, cada minuto, cada 3 minutos. Eh,
compaginando con la Mycobacterium tuberculosis, que es una replicación cada 20 horas, por lo que necesita una aproximada entre 18 o 21 días para que un cultivo se considere de forma positiva. Y pues tenemos la dosis de infección mínima, que se considera de 10 bacilos por aspiración para generar una infección activa en una persona inmunocompetente. Y pues nada más hacer aquí la distinción de que la Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo, perdón, tiene mecanismos que le confieren, además de las características de tinción y de virulencia, eh, tiene, bueno, características en la membrana que la separan del resto de membranas, por ejemplo, tipo Gram. Y vamos a ver más adelante que estas características de la membrana, como la presencia de ácidos grasos de cadena larga o poliproteínas o polipéptidos en la membrana, condicionan los factores de virulencia. Y pues nada más hacer hincapié en el complejo de Mycobacterium, en la que nos vamos a centrar y la que es causante de más del 99% de los casos es Mycobacterium tuberculosis. Y lo que habíamos mencionado ahorita, de la presencia de ácido micólico y lipoarabinomanano, que son estas lipoproteínas y bueno, lipoproteínas y ácidos grasos que se encuentran en la membrana y confieren el factor de virulencia. En cuanto a la fisiopatología, pues obviamente mencionamos al principio que la diseminación es vía aérea, se requiere una exposición prolongada, cercana, para que una persona esté en contacto con el bacilo. Una vez que entra el bacilo a la vía aérea, directamente el alveolo se va a presentar o se va a enfrentar a los mecanismos eh, se me fue la palabra, de resistencia, sí, de inmunidad innata, que estos pues condicionan, no sé, el moco, los cilios. Si a pesar de esto todavía se absorbe e infecta, entonces es cuando vamos a avanzar hacia una infección y de aquí va a haber un parteaguas importante, o avanza hacia una infección progresiva en un paciente inmunocomprometido o una infección latente. De aquí, una infección latente puede persistir así varios años para después, si hay algún factor detonante, tener una reactivación o si hay otra infección, tener bueno, otra contagio o tener una reinfección. En casos de inmunocompromiso importante, pues hay un compromiso sistémico y se considera una activación bueno, una activación extrapulmonar. Aquí nada más hacer hincapié en que desde que un paciente es o se expone al bacilo hasta que vuelve a ser o puede ser contagioso, tiene que pasar un periodo mínimo de entre 21 días aproximadamente. Lo que mencionamos ahorita del bacilo que entra a la vía aérea y pues prácticamente los mecanismos de defensa que están compuestos aquí por los macrófagos se encargan de contener de cierta forma la infección. Si tenemos un estado de inmunológico funcional, pues se hace la lesión característica principal, que es perdón, el granuloma. Y en caso de ruptura o falla al sistema inmune, el granuloma se puede romper y puede existir una diseminación vía linfática hacia otros órganos. Cuando existe una infección primaria progresiva, pues es lo que pasa en la imagen inferior derecha, que es esta falla de contención por parte de los macrófagos. Y entonces hay una liberación del bacilo hacia el citoplasma y de aquí se va hacia los ganglios, persistiendo de esta forma una diseminación sistémica o vía linfática. Entonces, nada más hacer, pues sin cambiar lo que habíamos mencionado antes. El granuloma se considera así el sitio de infección, pero también el mecanismo de contención de la infección. Cuando hay una correcta activación o función de los linfocitos TH2, es cuando se genera el circulito o el granuloma que tenemos en la parte superior. Se hace prácticamente un sello hermético del bacilo y al ser un bacilo un agente aerobio estricto, pues técnicamente terminan muriendo por inanición. Y al haber una falla en los linfocitos TH1 es cuando existe este mecanismo que mencionamos previamente y el bacilo termina siendo liberado al citoplasma. Y pues nada más una muestra de patología de cómo se ve el granuloma de forma real. Tenemos el tejido necrótico intragranulomatoso al centro y pues nada más. En cuanto a
Bueno, vamos a pasar a lesiones características que podemos ver de forma radiológica y tomográfica. Son tres las descritas: el foco de Gone, el complejo de Gone y el complejo de Ranke. Y esto va también a la par de, al menos de forma secuencial, con el mecanismo que acabamos de explicar. El foco de Gone se considera la lesión primaria en el pulmón y aparece en una persona que no había sido expuesta previamente a la infección. Una vez que hay, bueno, existe la lesión parenquimatosa y que existe una afección glandular, perdón, ganglionar, se genera el complejo de Gone, y una vez si esta persiste o avanza y se calcifica, se genera el complejo de Rank. Ujú. En cuanto a hallazgos tomográficos, tenemos varias lesiones descritas, pues siendo obviamente la cavitación la más característica. Sin embargo, no es patognomónica de la infección. Tenemos o podemos tener la presencia de nódulos o micronódulos, y estos pueden estar agrupados en tríos, pueden estar periliares. Puede existir la presencia de una consolidación que se asocia también a mayor infectividad. Puede persistir un engrosamiento del paquete broncovascular, linfadenopatía, que nos habla de una infección diseminada, y el más, o bueno, de los más característicos también descritos, el árbol en brote o el árbol en gemación, que presenta una diseminación de tipo endobronquial. Entonces, pues me gustó esta imagen que presenta uno de los artículos que mandé. Menciona el caso de una paciente femenino de 21 años de edad. Tiene tratamiento con antifímicos por 5 meses, y después de terminar, bueno, de cumplir los 5 meses de tratamiento, persiste con disnea. Se le toma una radiografía y presenta la característica cavitación, pero esta tiene un predominio en ápice pulmonar. Esto tiene una diferencia de infecciones, de reinfecciones e infecciones activas. ¿Por qué? Porque las lesiones o reinfecciones tienen una predilección por las partes superiores del pulmón, y cuando es una infección de novo, tiende por lo general a consolidarse en el lóbulo inferior del ápice superior o viceversa, y se queda a la mitad del pulmón. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, si hablamos de una infección por tuberculosis primaria, pues más que nada hay una predisposición por síntomas o signos pulmonares. Puede coexistir con la presencia de alzas térmicas, febrículas, síndrome de consolidación, dolor pleurítico, pero lo más característico obviamente va a ser una tos productiva de larga evolución. Y cuando hablamos de una TB secundaria, se acompaña de sudoración nocturna, pérdida consultiva, alza térmica y la tos productiva. Lo que habíamos mencionado ahorita, cuando hay una reactivación o una infección perdón, una reactivación, tiende a haber una predisposición por las ápices superiores, donde vamos a ver las lesiones características. Y en una infección primaria o de novo, tiende a tener predilección por el lóbulo, digo, perdón, la zona media del pulmón. Y pues puede que se use algún tipo de inmunosupresor o presencia de, no sé, algún linfoma o enfermedad renal crónica. En cuanto al abordaje o qué idealmente tenemos que pedir de primera instancia para identificar la infección, pues tenemos dos pruebas que no nos van a confirmar meramente la presencia o la infección activa de tuberculosis, pero sí nos confirman que ya hubo una sensibilización previa al bacilo. La primera es la tuberculina, bueno, la prueba de tuberculina y la prueba de liberación de interferón gamma. En cuanto a sensibilidad y especificidad, más o menos andan a la par. Se pueden pedir de primera instancia, pero repito, no hablan, no confirman un diagnóstico. Meramente lo que hacen estas pruebas es que nos hablan de la respuesta inmune del paciente, y nada más tener en cuenta que pueden haber casos en los que se consideran falsos positivos o negativos. Y nada más aquí me gustaría hacer la diferenciación de que dependiendo del estado inmune del paciente, vamos a tener tres puntos de corte distintos. Se considera una prueba positiva cuando después de la administración bueno, del antígeno intradérmico se genera una pápula de aproximadamente, el punto de corte es 15 milímetros para pacientes inmunocompetentes. Si hay algún inmunocompromiso importante, como una infección por VIH, o pacientes post-trasplantados, nos vamos a bajar hasta 5 milímetros.
o si hay una infección o un contacto reciente, podemos tener un punto de corte de 10. Y pues nada más hacer la diferenciación con la imagen que se encuentra en la esquina inferior izquierda, que la medición se va a hacer con la pápula, no con la mácula que se encuentra rosada alrededor. ¿Y cuándo vamos a sospechar lo que mencionábamos ahorita de resultados falsos positivos o negativos? Pues cuando haya, por ejemplo, estadios iniciales o muy avanzados de una infección por VIH, ambos a la par, bueno, o sea, más bien en contraparte nos pueden generar un resultado falso positivo o falso negativo. Y pues en cuanto al diagnóstico, se necesitan criterios clínicos, radiológicos o microbiológicos. En cuanto a los clínicos y radiológicos, ya los mencionamos, y en cuanto a los microbiológicos, tenemos tres opciones. La primera es evidenciar el cultivo directo del bacilo, esto por medio de un cultivo Lowenstein-Jensen, tomar una biopsia o una muestra de esputo y someterlo a una tinción de Sil-Nielsen, es una tinción ácido resistente, o bien por pruebas directamente moleculares, la cual pues el gold standard es el GeneXpert. En cuanto a las pruebas moleculares, el GeneXpert es el que ha demostrado mayor sensibilidad y especificidad. Es la prueba que se considera idealmente idónea, al menos en la actualidad. Y lo que hace pues es meramente hacer una amplificación del ácido nucleico de la bacteria, por lo que pues es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil un falso positivo. La ventaja que existe de este método diagnóstico sobre los otros es que a la par nos va a ir a diferenciar si existe alguna resistencia a la rifampicina, porque sí marca una pauta terapéutica distinta y pues da un resultado inmediato de 2 horas. En cuanto a los microbiológicos, está recomendada la muestra de esputo, solo que tiene que cumplir varias características. Se recomienda al menos 3 muestras seriadas. Las muestras seriadas tienen que tener una diferenciación de toma entre 8 o 24 horas y se requiere un esputo adecuado. Se considera adecuado, pues para que se considere adecuado tiene que cumplir los criterios de Murray, que son mínimo 5-10 cc, una relación de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales. Esta relación, en caso de no cumplirse o verse inversa, nos habla de que, por ejemplo, se tomó saliva en lugar de esputo. Y la muestra se puede tomar en caso de no tener un paciente formador de esputo o que no tengamos bueno, otra opción o que exista algún criterio de urgencia, se puede tomar una broncoscopía o un lavado broncoalveolar. Entonces, en cuanto al algoritmo de decisiones propuesto, al menos para la toma de esputo, es que si tenemos 2 o 3 cultivos positivos o bien 1 a 2, vamos a tratarlo meramente como vamos a ver más adelante, como si fuera una tuberculosis pulmonar. Si tenemos todas las tinciones, bueno, las muestras de esputo negativo, inmediatamente queda descartado. Si tenemos, por ejemplo, dos negativos o al menos todas las pruebas de esputo negativo, podemos dar tratamiento como si fuera una neumonía, o sea, normal, con un esquema de 7 a 10 días, pero se contraindica directamente el uso de fluoroquinolonas, perdón, y hay que repetir la toma de esputo aproximadamente 2 a 4 semanas después. Si ya se encuentra alguna toma de esputo positiva o hay un empeoramiento clínico, está indicada el tratamiento para tuberculosis. Si no, pues solamente queda descartado. Y en cuanto al tratamiento, pues los antifímicos que conocemos, tenemos varias opciones, las voy a nada más mencionar rápidamente: la isoniazida, la rifampicina, piracinamida, etambutol, estreptomicina, capromicina, cicloserina y la dapsona. Aquí nada más quería hacer hincapié, me gustó esta gráfica porque hace hincapié de que tenemos 5 opciones de tratamiento farmacológico que van a actuar directamente en los mecanismos que vimos al inicio, que corresponden a la membrana directa del bacilo y que es el mecanismo donde se confiere parte importante de la virulencia del bacilo. Otras 4 opciones que van directamente a la síntesis del ADN de la bacteria y pues una opción que inhibe la síntesis de ATP del bacilo y pues hace que prácticamente muera de hambre. En cuanto al esquema, pues los conocemos, tenemos una fase intensiva y una fase continua. Tenemos 4 esquemas propuestos y en la tabla están acomodados de mayor a menor efectividad. El de elección y el que siempre se prefiere es el primero, está compuesto por la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y el etambutol. Están
descritas entre 182 y 130 dosis, como ya dije, compuestos por una fase intensiva y una fase continua, donde se va a desescalar de los 4 antifímicos a 2. Y los otros 3 esquemas propuestos se recomiendan, al menos el segundo, cuando existe alguna situación que hace que no se pueda tener un buen apego, cuando existe alguna condicionante de algún inmunocompromiso como una infección por VIH, o el que tiene menor sensibilidad cuando ha habido alguna interrupción en el tratamiento o igual exista desapego al tratamiento. Hay un esquema nuevo bueno, no es nuevo, pero está recomendado, es un esquema corto de 4 meses compuesto por rifampicina o moxifloxacino, de forma esquemática y, mm, bueno, sé, muy amigable. Se condiciona o se recomienda como un semáforo. Hay indicaciones, consideraciones a tener en cuenta y contraindicaciones. El rojo y el verde prácticamente es lo mismo y al menos uno de los primeros requerimientos, pues es obviamente personas adultas que mínimo tengan 12 años, que pesen más de 40 kilos, que no exista alguna contraindicación para alguno de estos dos medicamentos y si existe una coinfección con VIH, que mínimo se tenga un conteo de TCD4 por encima de 100. Condicionantes que hay que tener en cuenta, pues tener en cuenta, no sé, por ejemplo, el estado de la función renal, que no tengamos trastornos o tendencia a trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, con el potasio, que pone un punto de corte 3,5, las plaquetas, que no haya recibido esquemas previos. Esto nada más para tenerlo en consideración. Obviamente hay que condicionar estas medidas a cada caso. Igual no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero les paso la presentación al final para quien guste revisarlo más a fondo. Y pues nada más, aquí en los antifímicos sí es importante tener en cuenta los efectos adversos y que hay que estar vigilando, lo vamos a ver en una tabla más esquemáticamente al final, los efectos adversos y algunas medidas de protección. Importante hacer la diferenciación cuando volver a tratar una recaída y cuando volver a tratar una reinfección. Primero hacer el señalamiento que la recaída es cuando hay una infección de la misma cepa de tuberculosis que se evidenció en el episodio original y la reinfección es cuando se considera una infección de una cepa distinta. Y la diferenciación también en cuándo vamos a iniciar el tratamiento en una infección por VIH cuando vamos a tener punto de corte para el conteo de TCD4. Y contrario a lo que muchos pudiéramos pensar por lógica, cuando tenemos un conteo mayor hay que esperar más tiempo, de 8 a 12 semanas, más o menos, bueno, de 8 a 12 semanas está recomendado, y si el conteo es menor, 2 a 4 semanas es el punto de corte. En caso de resistencia al tratamiento ya sea evidenciado clínicamente o por el GeneXpert, se recomienda iniciar o pedir pruebas de genotificación específicamente para la infección que presente el paciente. Si el DOT va iniciado para tuberculosis susceptible responde, hay que pedir la prueba, perdón, de genotificación. Si hay un mal apego previo, lo consideramos inmediatamente como una infección resistente. Si se sospecha clínicamente de la infección, se le puede agregar fluoroquinolona o capreomicina. Y la amicacina o la capreomicina son los preferidos. Se ha asociado la canamicina como poco efectiva. En caso de resistencia, podemos utilizar una fase intensiva de un esquema combinado con fluoroquinolona, etionamida, piracinamida y cicloserina. Y en caso de resistencia a estos y al inyectable, podemos considerar la tuberculosis como un XDR resistente y usar un esquema de encuentro antituberculosis en segunda línea. Y pues nada más en cuanto al seguimiento y vigilancia, hacer hincapié en que tenemos que individualizar sí cada caso, pero hacer una valoración inicial completa, la cual se inicia al momento del diagnóstico y vamos a seguir al mes, a los 2 meses, con estudios de laboratorio, una valoración, pues dependiendo de las comorbilidades que tenga, estudios de imagen, en este caso nada más se recomienda la radiografía simple de tórax a la semana 12 y a la semana 17. Y finalmente, complicaciones asociadas a la infección, pues obviamente estas van a la par también con el estado de inmunocompromiso que se asocia a infecciones sistémicas. Pueden o se
asocian, están descritas coinfecciones por aspergiloma, el aneurisma de Rasmussen, que es una dilatación de las venas pulmonares, bronquiectasias, empiema, pericarditis o enfermedades o condicionantes, más que nada fibróticas, secundarias a la inflamación que existe. Y la hemoptisis, que me faltó comentar ahorita en la presentación clínica, se asocia ya a un granuloma o precisamente a pues ya condiciones que generan algún cambio grande en alveolos y en pulmones. Entonces, mensajes para llevar a casa, pues nada más tener en consideración que es una enfermedad infectocontagiosa altamente prevalente a pesar de la era moderna. Su evolución es dependiente de diversos factores y esto va a ser individualizado a cada caso. La importancia de la prevención, detección temprana e inicio de tratamiento oportuno. Importante descartar la presencia de coinfecciones, específicamente de VIH, porque esto va a modificar la pauta terapéutica y iniciar el tratamiento al evidenciar la infección, individualizarlo a cada caso y que es importante una vez iniciado el tratamiento, ya sea por nosotros o alguien más, pero sí llevar un seguimiento periódico. Nada más. Que hay que enfocarse mucho en el diagnóstico, que como ya se habrán dado cuenta, no es nada fácil. O sea, hay ocasiones cuesta mucho trabajo. Son el mismo